Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. El día de hoy quiero hablarles de Hugo Sánchez. En últimos días el pentapichichi mexicano se ha visto envuelto en una controversia terrible, ya que supuestamente llegaría a ocupar el banquillo que dejó disponible Robert Dante Siboldi al frente de la máquina celeste de la Cruz Azul. Pero antes de hablar de las polémicas en las que se ha visto envuelta la figura de Hugo Sánchez, no puedo dejar de mencionar el enorme futbolista que fue. Campeón con Pumas, fue el primer mexicano que probó suerte en el viejo continente y triunfó. En el Atlético de Madrid al principio no fue bien recibido por la afición colchonera, que incluso le gritaba insultos, pero con el paso del tiempo y en base a goles y buen fútbol que mostró el mexicano, todos esos insultos fueron cambiados por vítores y aplausos. Después formó parte quizá del equipo más importante del mundo, el Real Madrid. Varias veces campeón de la Champions League, el máximo campeón de esta copa, siendo reconocido como el equipo del siglo. Hugo Sánchez, en ese equipo espectacular del Real Madrid de los años 80, él era uno de los líderes, era capo dentro y fuera del vestuario. Ahí Hugo Sánchez, partido a partido, logró goles extraordinarios, como aquel que le anotó de chilena al equipo de Logroñés, famoso por ser nombrado el señor gol. Lamentablemente jamás pudo cargar la orejona. En aquella época era la Liga de Campeones de Europa, pero el no conseguir este título no mancha para nada la enorme historia grandiosa y llena de triunfos que logró Hugo Sánchez en la Casa Blanca. Pero la figura de Hugo Sánchez jamás pudo pasar desapercibido dentro y fuera de la cancha, además haciendo declaraciones que resultaban ser controversiales. Y yo les diré por qué Hugo Sánchez se ha convertido en uno de los mentirosos del fútbol. Para recordarles una de las primeras mentiras de Hugo Sánchez, o quizá una de las más recordadas, me gustaría que fuéramos al Mundial de 1994. En el partido de la segunda ronda del Mundial donde México enfrentaba a Bulgaria, el técnico Miguel Mejía Barón, con un equipo búlgaro prácticamente fundido y a merced de los mexicanos. Todos los aficionados dentro y fuera del estadio pedían la entrada de Hugo Sánchez, y la señal de televisión nos mandaba imágenes donde el técnico Miguel Mejía Barón platicaba al lado del 9 mexicano, intercambiaban puntos de vista. Al final, México quedaba eliminado del Mundial y Hugo Sánchez se quedaba en la banca. Durante mucho tiempo Hugo Sánchez se encargó de decir que si él hubiera entrado a ese partido, México hubiera accedido al maldito quinto partido. ¿Pero qué creen? Miguel Mejía Barón dijo esto. Y aparte, yo en ese momento, el episodio ese que todo el mundo habla de Hugo y que me dijo y que le... No, o sea, eso ya está muy trillado, pero llegó un momento que dije no voy a hacer cambios. La gente dice que por qué no metí a Hugo para los penales, y yo ya lo he dicho 3 o 4 veces, pero pues tal vez hay que repetirlo, porque yo a Hugo lo conozco muchísimo y él siempre tuvo un gran carácter y fue ejemplar. Pero también vi que en el 86, cuando estábamos en la cancha de Tigres, Borra era el entrenador e íbamos a patear penales contra Alemania. Él dijo, a mí me duele, tengo un calambre. Después, en ese mismo mundial, le tocó fallar un penal contra Paraguay. Y también, porque eso es muy importante, desgraciadamente a Hugo, el último momento que tuvo como profesional antes de estar en esa instancia que estamos hablando, en su equipo en Español Rayo Vallecano, perdió la división, o sea, se fue a segunda división por un penalti que erró Hugo. O sea, yo tenía esa historia aquí en la cabeza. Para el segundo ejemplo de las mentiras que nos ha dicho Hugo Sánchez, me gustaría recordar aquel momento donde Justino Compeán nombra como director técnico de la selección nacional al Pentapichichi. Sí,
Hugo Sánchez comandaría la selección que iría al Mundial de Sudáfrica 2010. Pero el resultado de Hugo Sánchez al frente de la selección mexicana de fútbol simple y sencillamente fue un desastre. Jugó una Copa Oro la cual no pudo ganar. Fue a una Copa América donde obtuvo un dignísimo tercer lugar. Pero la ambición y las ganas de sobresalir y de siempre estar en las primeras planas de los diarios llevó a Hugo Sánchez a tomar el cargo de la selección sub-23, aquella que nos representaría en los Juegos Olímpicos de Beijing, y simple y sencillamente parecía algo extraordinario, y a muchos nos hacía pensar en que podríamos ganar una medalla, ya que los seleccionados que irían a los Juegos Olímpicos de Beijing serían aquellos niños que lograron el primer campeonato del mundo sub-17 en Perú, comandados por Giovanni Dos Santos, iría Carlos Vela, Villaluz, Héctor Moreno y compañía. Formaban la oncena que buscaría ganar el premundial, y el director técnico Hugo Sánchez. Todo parecía una combinación perfecta para el éxito de la selección mexicana. El resultado, aquella tragicomedia endulzada por la voz de Cristian Martinoli en un partido en contra de Haití, donde el único protagonista del partido pareció ser el portero haitiano, un tal Placil. Hugo Sánchez era despedido de la selección mexicana de fútbol, y aquella promesa que había hecho diciéndonos que seríamos campeones del mundo resultaba ser otra mentira. Durante el tiempo que Hugo Sánchez ha formado parte de los medios de comunicación, siempre ha apostado por que los futbolistas sean dignos, sean rectos y que sean ejemplares dentro y fuera de la cancha. Sin duda alguna es algo que todos aplaudimos y buscamos en todos los deportistas, no solo en los futbolistas. ¿Pero qué creen? Oscar Ruggeri comentó esto sobre Hugo Sánchez. Pero porque Hugo Sánchez me gritó, no sé qué me gritó, Sudaca me dijo. ¿De recibimiento? Me recibió así. Y le digo, ¿y vos de dónde sos? Le digo, México, le digo. ¿Qué sos? ¿De dónde venís? En el América, escuchá, Hugo Sánchez y Santos. Hugo Sánchez, estábamos en el vestuario y me decía, Santos se casó con la mujer de Hugo Sánchez. Y estábamos teníamos a los dos en el vestuario. Ah, ¿sí? Sí. Y con la ex. Sí, bueno, claro. por supuesto. Y estaban los dos en el vestuario y Hugo Sánchez, yo me sentaba al lado de Hugo, del Pichichi. Y Hugo Sánchez me decía, Oscar, dile al esclavo que cuando yo llamo, el esclavo estaba cambiándose enfrente, era el Negro Santo. Durante el tiempo que Hugo Sánchez dirigió a la selección mexicana de fútbol, surgió un pequeño escándalo. Días antes de que la selección comandada por el Pentapichichi viajara para enfrentar la Copa América, algunos futbolistas que jugaban en Europa se bajaban del barco, entre ellos Ricardo Osorio y Pavel Pardo. Durante mucho tiempo Hugo se encargó de decir que él no sabía nada, que simple y sencillamente los futbolistas a horas o días antes de partir al certamen continental le habían expresado su deseo de no asistir, y después se había enterado que el permiso era para ir a la boda de otro seleccionado. Hugo se hacía la víctima y los malos eran los futbolistas. Pero nuevamente Ricardo Osorio hablaba y dijo esto. Solamente una vez pedí permiso cuando jugaba para la selección. Sánchez. Le habíamos dicho, Hugo, danos el permiso, por favor, porque queremos jugar la Champions League. No sabemos cuándo vamos a jugar otra vez ese gran torneo. Se platicó y dijo que sí, ¿no? Incluso en donde él trabaja, Hugo Sánchez, dijo que nosotros nos habíamos salido de la concentración y no fue así. La realidad fue que... Ah, ¿mintió Hugo? Claro, por supuesto. ¿Por qué Hugo hizo eso? No, esa es otra cosa, ya ese es otro tema. Yo siempre he sido una persona así, nunca voy a hablar por otras personas, pero lo que me queda a mí es que yo siempre fui profesional. Para terminar, en los últimos días del 2020, Cruz Azul no tenía director técnico para empezar el siguiente torneo, el llamado Guardianes 2021. Sonaron varios nombres como el de Matías Almeida, Antonio el Turco Mohamed, el Piojo Herrera, pero el que parecía y se perfilaba para tomar las riendas de la máquina cementera resultaba ser Hugo Sánchez.
Durante días se mencionó que no había acuerdo que Hugo no aceptaba la oferta económica, que porque quería refuerzos, que quería imponer aparte de su cuerpo técnico, 1000 cosas. Pero cuando todo parecía que llevaba a buen puerto y que la sociedad de Hugo y Cruz Azul lo veríamos en el siguiente torneo, todo se fue para abajo. Hugo Sánchez desistió y el técnico del Cruz Azul terminó siendo el peruano Juan Reynoso. Días después, Hugo Sánchez salió a decir que si no había tomado las riendas del Cruz Azul, había sido porque no le habían respetado la primera oferta económica que le habían hecho, y que de un día para otro le llamaron para decirle que sería el técnico de Cruz Azul siempre y cuando aceptara el 50% de lo pactado. Pero nuevamente desmentían a Hugo Sánchez y Jaime Ordiales comentó esto. Jaime, tú nunca le dijiste a Hugo Sánchez, si tomas el 50% de la oferta, puedes venir a Cruz Azul. Nunca. Nunca, León. Nunca, porque ni lo haría, ni pasa por mi mente. Te digo, se me hace algo que no va conmigo, ni estoy seguro con una institución como Cruz Azul. ¿No? Pues yo no sé por qué interpretó mal las cosas o por qué hizo esa aseveración, ¿no? La realidad es que sí sé, y hasta platiqué con él, que hubo 4 o 5 días que estuvieron difundiéndose mentiras, porque eran también mentiras, de que si nos había condicionado jugadores, que esto no. Hubo situaciones que fueron diferencias ya en las negociaciones, porque las negociaciones yo las hacía con Gabriel Gerberov, no con él. O sea, las negociaciones es con su representante, y su representante es con el que vimos cada una de las situaciones contractuales de haber escuchado ayer a Hugo haciendo una aseveración de tal magnitud en donde le condicionáramos que si no agarraba el equipo por la mitad de lo que le ofrecíamos. Pues perdóname, pero pues yo en ningún momento, y lo puedo aseverar tácitamente, le ofrecí el equipo en esas circunstancias. Tomando en cuenta la mala reputación que se han ganado los últimos directivos del equipo de la Cruz Azul, algunos le creyeron a Hugo Sánchez y otros a Jaime Ordiales. Pero nuevamente, públicamente, un personaje salía a desmentir lo dicho por Hugo Sánchez. ¿Será que se está convirtiendo en la historia de Juanito y el Lobo, y hoy que Hugo dice la verdad ya nadie le cree? No lo sé. Si en este punto del video eres de los que aún continúa viéndolo, de verdad muchas gracias. No olvides comentarlo, dar manita arriba. Si no lo has hecho, suscríbete, verás que vale mucho la pena. Hasta luego.